Buenas tardes, estamos en Getafe News para tratar asuntos relacionados con la situación del mundo. Para este programa contamos con tres ilustres tertulianos a los cuales me gustaría presentarles, aunque seguro que ya les conocen de anteriores emisiones. En primer lugar, Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Sandra, en segundo lugar, aunque no por debajo de nadie. No, aquí nada, todos iguales. Del rey abajo ninguno. Exacto. Sandra Escudero, muchas gracias por estar aquí. Y José Luis Sánchez, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tratar el tema que no hemos tocado en las últimas semanas, pero que hace que el mundo esté revolucionado, que el mundo no sepa hacia dónde se dirige. Cuando digo el mundo me refiero a la buena parte de la población del mundo no sepa hacia dónde se dirige hoy día el mundo. Asistimos además a una situación extraña, puesto que yo creo que se está dando algo así como se está llegando al punto que decía la novela de Orwell 1984, a zonas polarizadas absolutamente metidas, ensimismadas en temas que solamente les atañen a ellos para lograr imponerse a otras dos partes, según era 1984, y en este caso es un tema parecido. Estados Unidos está dando tumbos en el sentido de relacionarse o mal relacionarse con la OTAN, que son sus aliados, de establecer contactos muy cercanos con gente como Putin, por ejemplo, que se encuentra enfrascado, tiene a Rusia enfrascado en una guerra con Ucrania. Es decir, se están dando situaciones tan raras que uno no acierta a organizarse el pensamiento. Y para eso estamos aquí, para tratar de dilucidar esta situación en cosa de un tiempo récord. Bueno, asistimos a cosas insólitas y preocupantes. Pasa que son tantas cosas las que nos lanzan a propósito a la vez para que no seamos capaces de valorar y discernir. Nos inundan. Estamos asistiendo a temas tan insólitos como que ese aliado de la OTAN, que ha sido la clave de la defensa europea durante 50 años, diga que va a invadir un país de la OTAN. Amenace a los países que dicen que van a ayudar a que no invada ese país, amenazarle con impuestos a las exportaciones. Estamos asistiendo a que ese mismo señor compre un premio Nobel de la Paz que no le dieron. Y con toda tranquilidad y toda desvergüenza, absolutamente intolerable. También que un impresentable de presidente de la FIFA vaya a darle un Nobel que no sé de dónde coño se lo ha sacado. Estamos asistiendo a eso, pero al mismo tiempo estamos asistiendo a temas que se ejecute agentes diciendo que son narcotraficantes y juicio. Esos son juicios sumarísimos que van contra toda ley, contra toda norma. Asistimos también a la indecencia, perdonadme también que lo diga, de que en Venezuela haya que dar las gracias por liberar a los presos políticos. A los cargos que ha dejado además la CIA y el señor Trump. Me ha parecido una vergüenza por parte de algún miembro del gobierno español esas declaraciones. Y sin embargo tenemos hechos importantísimos, que es que esto se ha roto las organizaciones. Estados Unidos se ha roto con 60 organizaciones internacionales, ha dejado de financiarlas y van a cerrar porque no van a tener los medios económicos, porque dependían del presupuesto de Estados Unidos. Organismos de la ONU, de la UNESCO, de la FAO, de organismos internacionales que en la solidaridad internacional, en el bienestar de los que menos tienen, eran importantes. Y asistimos a las amenazas sobre Irán del señor, que me parece que lo de Irán es gravísimo, no es nuevo, y además la represión. Si queremos hablar de represión de las mujeres, tenemos que hablar de Irán. La gran revolución en Irán la están haciendo las mujeres con su vida, que van miles muertas, asesinadas, y sin embargo yo no veo ni una manifestación que sea como una sola manifestación de apoyo a las mujeres iraníes en este momento. Asistimos al olvido de otra guerra, la de Ucrania, que sigue todos los días. Y este fin de semana para ellos ha sido terrorífico, con temperaturas, y no para 4 personas, para más de 12 millones de personas no han tenido ni luz, ni calefacción, ni dónde hacer la comida.
han dormido, porque la capacidad de resistencia de los ucranianos es enorme, han dormido todas las familias juntas con 5 matas encima, con los perros y los animales encima, para poder sobrevivir, y han muerto muchas personas mayores y muchos niños de frío, porque las temperaturas además han sido gélidas. Esa es una... es como Rusia trata de hacer que Ucrania ceda. Pero ahí me parece que se equivocan, por ahí no van a doblegarles. Van a doblegarles con el señor Trump, que ha vendido Ucrania a Rusia. Ahí sí la ha vendido directamente. Y ya es un tema, lo decía Borrell claramente en una entrevista el viernes, dice, Trump ha vendido Ucrania al señor Putin. Porque de esa forma piensa que puede hacer... Pero es que lo ha vendido, yo voy más allá, es que Europa, y ahí está en el plan que hay que leer, yo recomiendo a todo el mundo que lea el plan estratégico de Estados Unidos. Europa ya no somos su aliado. Nos tenemos que hacer conscientes de ello. Ya no somos su enemigo. Y en ese sentido, a veces hay que aplaudir también una cosa. La firma de Mercosur, que ya era hora, es un paso importante para contrarrestar, pues Europa tiene que empezar a hacer políticas globales para contrarrestar a Trump en un mundo que, oye, que ese acuerdo va a afectar a 700 millones de personas. No es una broma. De esos queremos más cosas. Vemos a la Unión Europea asustada, sin respuesta, con miedo a las respuestas. Queremos que defiendan Europa. Queremos que defiendan los valores. Defender Europa no es defender una tierra, es defender unos valores de libertad, de democracia, de progreso, que están en peligro hoy. Y están en peligro porque el señor Donald quiere poner en peligro. Tenemos que mentalizarnos que esto se puede perder, que esto puede cambiar, que tenemos que ser europeos, pero que tenemos que luchar para seguir siendo europeos y tener las libertades, los privilegios, el nivel de vida que tenemos. Hay que defenderlo, no se basta sostener solo. Perdonadme que me he excedido quizá un poquito. No, no te preocupes porque es que llevas razón en el planteamiento. El 26 ha empezado fuerte, como tú dices, con un montón. El mundo está cambiando, la realidad geopolítica y el mundo como con la estabilidad que nosotros, la gente de mi generación, y más viéndolo desde el punto de vista europeo, esto ha cambiado y las verdades que hasta las verdades o las realidades que hasta ahora creíamos que iban a ser siempre inmutables, pues nos estamos dando cuenta de que esto no es así, que está cambiando a una velocidad de vértigo por los diferentes conflictos a los que estamos asistiendo. Agradezco el comentario que ha hecho Jesús del reconocimiento a las mujeres iraníes que están pagando con su vida y están saliendo a la calle sabiendo que el régimen iraní también está violando el derecho internacional, disparando a mujeres inocentes desarmados con Kalashnikov o con los rifles, o como se llamen, a la cabeza. Y siguen saliendo y no he oído a nadie saliendo en una manifestación de apoyo a las mujeres iraníes y creo que también son víctimas de violaciones de derechos internacionales. Dicho lo cual, lo que hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones, la Unión Europea está asustada, la Unión Europea está desnortada, está paralizada. No hay un bloque único porque dentro de la Unión Europea cada país tiene su realidad, tiene sus intereses y tiene sus motivaciones y eso impide que tengamos unidad en muchísimas cuestiones. Lo que has analizado tú de Mercosur, yo lo trataría para otro programa porque creo que la alianza con Mercosur es digno para que lo veamos en otro programa con sus pros y con sus contras, aun siendo que tenemos que abrir la Alianza América Latina, por supuesto. Y, hombre, yo creo que gestos como el que ha pasado el otro día con lo de Groenlandia, de que vayan allí unos cuantos militares en función de reconocimiento, anuncia Trump que va a poner más aranceles y que los 15 militares alemanes en ese momento se dan la vuelta y se vengan, hombre, yo creo que eso ayuda poco, ¿no? A la confianza y a la seriedad de lo que supone Europa en estos momentos y a la seguridad que tenemos que tener los europeos en nuestros líderes. Entonces, bueno, sí, vamos a vivir un año cuanto menos apasionante. Yo creo que este año, para mí, lo más destacado de este comienzo de año, dentro de que evidentemente pues eso, tenemos situaciones de guerra en Ucrania o en Gaza, en el cual la situación sigue prácticamente lo mismo, lo que ha sucedido en Venezuela, una nueva vulneración del derecho internacional por parte de Estados Unidos,
lo de Irán, en lo cual en Irán estamos viviendo una situación que no es nueva, es decir, que se están vulnerando los derechos internacionales o los derechos humanos en Irán, lleva sucediendo desde 1979, en el cual se impuso un régimen teocrático en Irán y bueno, pues mientras que han estado jugando con los intereses de todos los sitios, es curioso porque otra vez está ahí encima de la mesa la economía, es decir, la gente no se ha vuelto a mover por las libertades. Aquí habría que recordar a uno de, bueno, pues a alguien que va a ser en los próximos siglos, me parece a mí un referente mundial, como Deng Xiaoping, donde realmente lo importante es que la gente tenga para comer más que las libertades. Hablamos mucho de las libertades, pero lo que se está reconociendo es que si la gente tiene los alimentos o su sustento básicos proporcionados, la libertad le resta importancia, porque en Irán pues esta situación es una evidencia ahora mismo. Pero a mí lo que me parece más grave de todo, imaginaros de todas las cosas que habéis estado hablando, lo importantes que son, es lo que está sucediendo en el propio Estados Unidos. Cómo hemos dado un paso más hacia la decadencia de ese imperio que se está acabando, que se está cayendo como cayeron tantos imperios. Otra cosa es cómo acabe de caer, pero la evidencia donde se están vulnerando los derechos fundamentales en el propio Estados Unidos, donde se está matando a gente en el propio Estados Unidos acabando con el habeas corpus y con cualquier reconocimiento, cuando se está llevando a la gente directamente desde sus puestos de trabajo, se los está cogiendo y se los está sacando y se los lleva a comisaría sin ninguna orden de detención y sin nada. O sea, es en el sitio en lo que hemos conocido en el siglo XX, incluso al principio del XXI, como la primera democracia del mundo, se ha acabado la democracia porque sin derecho, sin ley, no hay democracia. Entonces, cuando en el propio Estados Unidos interiormente se acaba la democracia, pues evidentemente pinta un futuro muy negro no solo para 2026, sino para este siglo de lo que va a ser la democracia. Luego podemos entrar en cómo ha explicado bien Sandra, está capitulando, digamos, Europa, que llevamos hablándolo muchas veces, pero creo que el mayor síntoma, el momento más grave, y creo que no le estamos dando a nivel mediático, a nivel europeo, la importancia que tiene, es lo que está pasando en el propio Estados Unidos, dentro. Lo que está sucediendo estos días en Minneapolis, en Minnesota, es la evidencia de que en Estados Unidos ya no es una democracia y se están vulnerando los derechos fundamentales. Pero yo José Luis, perdón que Eloy, que estoy de acuerdo, es más grave, yo creo que es más grave, se está creando un ejército paralelo al margen de los poderes democráticos en Estados Unidos, que es el ICE, que además es un ejército que tiene en este momento un volumen de efectivos espectacular, o sea, pero absolutamente espectacular. Es la creación a propósito de una... Pero Estados Unidos, afortunadamente, pienso, todavía está reaccionando y todavía puede reaccionar. Yo estoy convencido, primero, hay jueces que están cumpliendo con su deber y están parando muchas de las barbaridades antidemocráticas, dictatoriales que está intentando... yo no digo, señor Trump, el movimiento MAGA y todos los movimientos que le apoyan de extrema derecha que están intentando implantar. Afortunadamente Estados Unidos es muy diverso y Minneapolis es un ejemplo de reacción, pero esa misma reacción está habiendo en otras zonas y en otras... Estados Unidos, en las zonas más desarrolladas, además no hay más respuesta, y no sé, a lo mejor es una esperanza vana. Creo que las elecciones de medio mandato, que lo importante es que se celebre, porque ya amenazó 2 veces Trump con que no se celebre, declarando el estado de emergencia, puede perder este señor y se le puede procesar y llevar a la cárcel. No sé, a lo mejor es una ilusión, pero yo a este señor lo quiero verle procesado, destituido y yendo a la cárcel. Y creo que son capaces los americanos una parte importante de los americanos de hacerlo, pero que estoy de acuerdo contigo absolutamente que en Estados Unidos hay un ataque dictatorial al sistema democrático, pero vamos de barrer la democracia en Estados Unidos, absolutamente. Y lo más grave es el ejército paralelo, que creo que es lo más grave. Y de hecho, perdona, un inciso, de hecho las encuestas, por lo visto, las últimas, había caído la popularidad de Donald Trump una barbaridad, está en a un 25%. desde que llegó al poder, perdón. No, que yo creo que lo que estás comentando es un tema muy importante. Estoy hablando ahora mismo del ejército paralelo, como decías tú. El ICE tiene ahora mismo me parece que son 25.000 personas que ha absorbido, pero tiene varias academias o centros donde están cogiendo gente. Pero están cogiendo gente porque tienen un presupuesto de 100.000 millones de dólares, que no es ninguna tontería. El presupuesto de España es de 30.000 millones. Estamos hablando de que es un verdadero ejército el que puede... El presupuesto anual de España es de 30.000 millones de euros,
que es algo más, 35 o 38 mil millones de dólares, pero que ellos tienen 3 veces más para ese tipo de ejército que no es un ejército, porque el ejército también quiere contar con él para invadir varias zonas. Lo que ocurre es que a mí me preocupa que no estén llegando las informaciones de Estados Unidos de ese contrapoder que tiene que existir con seguridad, pero no nos llega la información, porque Trump está invadiendo zonas pequeñas. Ahora Minneapolis, por ejemplo, pues creo que recordar que Minnesota tiene unos 6 millones de habitantes. Está en la zona norte, que es una zona cercana a Chicago, una zona cercana a Ohio, a las zonas estas productoras de con agricultores, que son las que le votan a él. Estamos hablando que la de Chicago, la zona esa del norte, no la ha invadido como tal con esta gente, sino que ha ido a zonas más débiles, donde hay gente que a lo mejor se dedica a la agricultura en mayor cantidad que otros lugares, mayor cantidad entre comillas, porque el número de agricultores en Estados Unidos es el 2%, o sea que estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Pero quiero decir que, sin embargo, a nosotros no nos llegan las informaciones, no se atreve a ir a Nueva York, aunque haya hecho algún escarceo, o tampoco a California, porque entonces estaría tentando una zona que podría llegar a extremos. Ni a Chicago se ha atrevido todavía. Ni a Chicago, claro, no, estamos hablando... A Chicago lo mandaron, pero una orden judicial... Pero lo retiraron. Claro, retiraron, pero eso me refiero, que va a determinar zonas y muy concretas. Va probando la puerta. Pero yo echo de menos que incluso con el tema ahora mismo del responsable de la Reserva Federal, pues que se haya atrevido con él directamente, porque los bancos centrales en otros países, en cualquier país, y además la mayoría de ellos han copiado de lo que ha hecho Estados Unidos. Pero también hay que decir que el presidente de la Reserva Federal ha aguantado y se ha enfrentado y está haciendo frente. Está haciendo frente de frente. Y los anteriores también de la Reserva Federal o del Banco Central le han apoyado a este hombre. Quiero decir, pero eso a nosotros nos llega con cuentagotas, esa información, lo cual hace que Europa esté más desolada todavía. Nos llega tanta información que distinguirla... También, no es fácil. Y nosotros que tenemos tiempo y le dedicamos mucho tiempo. La gente que no tiene tanto tiempo y no le dedica tanto tiempo, ni te cuento. Pero luego además te encuentras con que Europa, a la mínima, los alemanes se vuelven, porque claro, sus coches son sagrados. Y dices, es decir, dice, al que venga aquí a Groenlandia, y estamos hablando de grupos de soldados de 15 personas. Era simbólico, si le pido ya es simbólico, pero era el apoyo simbólico. Ni siquiera eso, porque podía reírse, pero no, se lo ha tomado en serio. Y ha dicho, el que haga eso va a tener unos aranceles de mucho cuidado y la segunda vez un 25% caso de que no hayan quitado de aquí a esa gente. Afortunadamente hubo respuesta después de Macron y de otros líderes y otra que también dio el presidente español, con la que estoy de acuerdo, cosa rara, que es que el sistema mayoritario de la Unión Europea hay que acabar ya con él de forma inmediata, pues si no este señor nos paraliza la Unión. Es que juega con esos instrumentos. Hay que cambiar esa norma de forma inmediata al sistema mayoritario. Vamos, para poder avanzar y enfrentarnos a lo que nos viene encima a Europa. Y yo sigo diciendo que aunque la comida es lo importante, las libertades son muy importantes. Y Europa somos el templo de las libertades conquistadas con mucho esfuerzo, con mucha sangre y con mucho sudor. Hombre, yo entiendo que hay, si me permitís, el agio este que dicen los italianos de primo vivere y dopo filosofare, pues sigue todavía estando vigente. Es decir, no puedes ir a lo mejor a exigir las libertades a no sé qué países del mundo, de Asia o de África, por ejemplo, cuando la gente lo que está buscando es cómo sobrevivir cada día. Pues a lo mejor eso es un lujo. Pero en un sitio como Europa, donde nos sobra la comida, donde nos sobra el tiempo, donde nos sobran los años, que eso sobre todo, es decir, demasiado mayor para poderse enfrentar, pero sin embargo con suficiente dinero para poder atraer a gente de todo el mundo, pues deberíamos tener otra actitud, que yo creo que es un poco vergonzoso lo que estamos haciendo en Europa. E incluso, no lo sé, pensar en medios, en algo que realmente cubra a toda Europa. Es decir, pues una prensa que sea incluso, no que sea solamente el Euronews, me parece que se llama, sino que sea realmente tanto las radios como las televisiones o como los periódicos tengan apartados especiales para tratar de hacer no país, sino continente, porque de lo contrario Macron dice una cosa, el alemán dice otra, el húngaro otra y el polaco otra, y además cada una mirando a su casa, es decir, a los diferentes puntos cardinales.
en Europa nos falta manejo de Pero no, esta situación. pero ¿no creéis que hay una parte, cuando ponías el ejemplo de Alemania y de sus 15, de cómo se los lleva y hablabas de sus coches, el concepto ese que tú explicas de nos sobra economía, nos sobra potencia, evidentemente no lo vemos. Es decir, porque cuando tú haces solo el movimiento de quiero vender, que Alemania todavía piense que va a poder mantener su negocio de los coches sin innovación, compitiendo con el gigante chino, por ejemplo. En este modelo al que estamos yendo todavía, en el modelo, o sea, porque al final el que gana, en esta jugada el que gana es siempre China. Volvemos a hablar de lo mismo, es decir, tú quieres poner aranceles, pues jugamos, porque yo tengo todo. ¿Quieres poner, vamos al mercado libre? También jugamos porque gano. O sea, Estados Unidos se está defendiendo como puede, esto estamos hablando en plan genérico, y aunque lo esté haciendo mal en el modelo que está defendiendo Trump, pero que no es la primera vez que lo hace Estados Unidos, es decir, esta reacción que está teniendo Estados Unidos a lo que está sufriendo su economía, ya lo ha hecho anteriormente. El problema es que ahora está en un momento, yo creo que peor que ha estado en otras ocasiones. Y en parte le está pasando lo mismo a Europa. Es decir, Europa todavía no es consciente del escenario en el que está jugando. Todavía no es consciente. Y ese es el mayor problema que tiene Europa. Es decir, cuando Europa, como bien explicaba Jesús antes, está todavía en el debate de si tenemos que tener un sistema o no mayoritario, es decir, Europa, para que se mantenga, va a tener que expulsar a países. Y va a tener que ponerse serio y decir, no, lo que no puede ser es que lo que decida el señor Orbán, que puede ser el, si queremos, el muñeco del señor Putin o del señor Trump, porque ya no sabemos de cuál de los dos es esto. O de los dos al mismo tiempo. Cuidado con las elecciones de Hungría, porque sí, que son la liga, ¿no? Las elecciones de Hungría van a ser muy importantes. A ver quién decide, Putin y Trump, que es el presidente de Hungría, porque a lo mejor alguno de los dos se baja del caballo de Orbán y entonces juegan a otra cosa, pero que Europa tiene que ser mayor y decir, aquí jugamos a Europa. Los que han sido siempre Europa, Francia y Alemania. Francia y Alemania son los que tienen que decidir. O sea, porque lo que no puede ser es que estemos en las manos de que firmamos el acuerdo de Mercosur, sí o no, con la señora Meloni, que sea la que decide. Es que este es el escenario real de Europa ahora mismo. Y que el señor Macron se salga de un acuerdo que es mejor para Alemania, nadie sabe muy bien por qué, porque políticamente el señor Macron está muerto. Hace mucho que hemos hablado del señor Macron. El señor Macron está muerto políticamente porque ni se puede presentar. Sí, pero mira qué curioso, la señora Le Pen se ha opuesto al tema de Estados Unidos de forma más importante que partidos democráticos. Se ha puesto la señora Le Pen, ¿eh? Claro, pero porque esa es la visión. O sea, al final, el mayor reto al que van a enfrentar, sobre todo la ultraderecha, en todos esos países es ¿a quién decides? Es decir, la señora Meloni tiene que elegir entre el agricultor, o sea, que la ultraderecha en todos los lados, Trump, da igual, todo es el campo, los valores conservadores, pero ha tenido que elegir entre Stellantis y los agricultores. Y hombre, yo creo que la familia Agnelli todavía en Italia sigue siendo más importante, da igual si gobierna la señora Meloni, señor Andreotti o el como se llame. Estamos en un momento dramático, y yo creo que tenemos que responder, que Europa tiene que empezar a responder, primero con medidas de tomar decisiones, pero luego de decisiones valientes, sin miedo, que nos ponen eso a las tecnológicas. La respuesta de Europa debe ser las tecnológicas, con impuestos a las tecnológicas, que son los que mandan ahora, son los tecnodictadores. A esos hay que responder. Hay que responder, por ejemplo, el Mundial del Fútbol no se puede celebrar en Estados Unidos. Si esto sí, que tenemos que tener fuerza para responder y responder con temas que a más les afecten, que les jodan. Y les joda a sus habitantes, a sus ciudadanos. Que les toque el bolsillo. ¿Pero quién tiene liderazgo en Europa ahora mismo para hacer eso? Pues mira, hoy el liderazgo de Europa lo tenemos un poco de... Hoy está, mira, si lo miramos seriamente, está en los ingleses, en Macron, que está en crisis total, y en el alemán. Vamos a ver. Claro, pero no sé cuál de los tres escenarios me pinta peor. Me has preguntado lo que hay. Me has preguntado lo que hay. Sí, pero el único, pero que real, o sea, yo no, o sea, creo que el ejemplo de Alemania lo acabamos de poner, es decir, el señor Friedrich Merz no apunta a maneras de liderazgo realmente en Europa para decir nada, o sea, le ha puesto el ejemplo de hoy, no lo voy a repetir. El señor Starmer estará a punto de que lo saquen de Downing Street en un tiempo récord, o sea, haber arrasado una mayoría absoluta y que se va a ir, vamos, le quieren echar sus compañeros de partido, y ya de Macron ni hablamos. O sea, es que realmente Europa ahora mismo... Está sin liderazgo. Está sin liderazgo. Solo hay una persona que puede tener ese liderazgo ahora mismo, y no lo tiene, que es Ursula von der Leyen. Con todos sus defectos y le podemos sacar. Pero la única persona que ahora mismo podría liderar Europa
sacando una voz distinta por la posición que tiene, es Ursula von der Leyen, con todos los problemas que tiene Va a para ser gobernar lo Europa. más costa que ella. Va a ser lo más costa que ella. Claro, o sea, pero no hay más. Ahora mismo no hay más. Porque es que la otra opción es que el liderazgo europeo lo tome, no sé si Marine Le Pen o Bardella. Ojito lo que estamos hablando, Sí, sí, ¿eh? sí. Y lo mismo puede ser, que queda feo decir esta burrada, que esto se queda grabado. Pero que cualquiera de esas dos personas dependan, digamos, todos nosotros dependamos de esas dos personas, ese es el mundo que nos viene, ¿eh? Esas dos personas con Meloni y con Feijóo. Y el Friedrich Merz. Pero claro, Feijóo ya sabemos lo que hay. Y Merz ya sabemos lo que hay. O sea, que liderar políticamente estamos hablando de que la ultraderecha francesa... Esperemos que esto despierte. Yo espero que esto despierte en Europa un sentimiento. Pero ¿cuándo va a despertar? Bendito sea Dios. Si es que llevamos... ¿Cuántas veces hemos debatido esta Hay que situación? tener alguna esperanza. Y la realidad europea, si yo confío y esperanza tengo, lo que necesito y como ciudadana europea que creo en todo lo que creemos aquí, en el estado del bienestar y en los valores europeos, en los que han sido, en los que hemos crecido y los que mayor prosperidad nos ha dado a los europeos desde la Segunda Guerra Mundial, la construcción europea se mantenga, pero para hacer las cosas tienes que trabajarlas un poquito. ¿Cuántos años hace que Josep Borrell viene advirtiendo de la que se venía encima? Eso hace muchos años, por lo menos más de 10 años. La necesidad de tener un ejército europeo, la necesidad de tener una segunda política europea. Tenemos una empresa aeroespacial como Airbus, a la que se podía, yo no entiendo mucho de cosas aeronáuticas, pero creo que se le podría haber sacado mucho más partido a nivel tecnológico y militar del que se le ha dado. Entonces, no entiendo esta parálisis y hace falta liderazgo fuerte que no ha habido durante todos estos años en la Unión Europea, y yo creo que nuestro futuro y el futuro de Europa y de los ciudadanos europeos dependerá de la celeridad con la que seamos capaces de... No, y tendremos que hacer alianzas internacionales, Mercosur, a pesar de que protesten los agricultores. Es un acuerdo fundamental en esa línea. Tenemos que hacer acuerdos de ese tamaño con Mercosur y con otras zonas Pero del que mundo. no ha salido nadie a liderar el acuerdo con Mercosur. No. Nadie. Es que yo sepa, En Europa nadie ha hablado de liderar el acuerdo con Mercosur. Mercosur fue a firmarlo Angela Merkel, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen el otro día. El sábado. Fue Es que nos estamos acordando mucho de Angela Merkel. Escucha, Demasiado. bueno, yo menos, pero bueno. Yo también menos. Tuvo algún error como otro cualquiera, pero... Alguno muy gordo. Alguno un poquito gordo. Y de ahí estamos... Sí, de ahí no te vayas, estamos- no te vayas. No, bueno, pero quiero decir, Ursula von der Leyen sola, porque el Mercosur no se ha aprobado en el Parlamento Europeo. Todavía no, tiene que pasar. ¿Y se va a aprobar? Yo creo que sí, yo estoy convencido que sí. Estoy convencido de que sí. Sí, yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí. Vale. Venga, vamos De acabando. todas formas, sí. Yo de todas formas es un problema casi más grave también, que a lo mejor la circunstancia que estamos hablando ahora con Trump. Y es que al final las empresas tecnológicas, las que están a la base, es que ha llegado un punto donde en Europa lo hemos aceptado en un principio gratis, porque nos parecía que el Microsoft gratis, que están aquí los de Amazon que nos venden pues el chorizo a una peseta, están también todas las otras tecnológicas, que desde controlar las empresas hasta controlar el tema militar y resulta que ahora nos encontramos con que son ellos los que tienen cogida la sartén por el mango y entera la sartén. A nosotros no nos toca nada. Lo único que podemos hacer es comprarles, hacer de comerciantes, lo cual nos va a reducir cada vez más. Es como si estuviéramos esto lleno de tiendas y ellos hubieran puesto los centros comerciales. Solo podemos ir a menos, nada más. Pero curiosamente, buena parte de esas tecnológicas resulta que han sido copiadas en Rusia y en China, curiosamente. Pero nosotros tenemos dependencia absoluta de Estados Unidos. Eso no es fácil romperlo. No es fácil decir, pues ahora vamos a quitar el Microsoft y lo vamos a sustituir el Windows por no sé qué cosa. ¿Y la medicina? Imposible. Pero sí se pueden hacer Pero cosas. plantéate, he dicho tecnológicas, pero el tema tecnológico no solo va en temas que estén relacionados con ordenadores y con informática. Salud, directamente, Es que estamos hablando, cuando hablamos de tecnológicas, hablamos de salud. también, pero te quiero decir, de todos Viene los la ámbitos de la revolución vida. de la salud. Viene la revolución de la salud. Y hemos llegado al punto de que esta gente ha ido llenándose los bolsillos y forzando a Estados Unidos a que no les cobráramos impuestos.
porque como ellos nos daban no sé cuánta cantidad gratis, claro, pero la mercancía éramos nosotros, no era la que nos estaban vendiendo. Y ahora estamos ahí cogidos y estamos El otro día manejados, mandabas además. tú, José Luis, un mapa de temas tecnológicos y, quiero decir, alguna esperanza había. En Centro Europa había un movimiento tecnológico importante, como se ve ahí. Me dio cierta satisfacción de que no tenemos todo muerto. Entre los 5 primeros, 2 chinos. Sí. Joder, Y uno estadounidense. Bueno, no Sí, me pero atrevo a hablar. Europa estábamos ahí en Centro Europa, ¿eh? Centro Europa. Sí, o sea, yo creo que ahí al final, y ya por acabar, porque tenemos que acabar, está la esperanza, por seguir un poco la línea de Jesús y no ser todo el rato negativo, está el famoso informe Draghi, o sea, que sí hay una posibilidad, lo que pasa que tiene un coste, que es el gran riesgo que hemos hablado aquí siempre de la democracia, tiene un coste económico importante y un coste social. A eso me refiero, que necesitan liderazgo, es decir, que mientras que escuchemos, porque cambiar el discurso, mientras que escuchemos a que las únicas opciones son, en Europa, vamos a echar a los inmigrantes, que son encima los que nos están aportando la mano de obra que necesitamos para crecer, pues hombre, eso te preocupa más, pero que Europa necesita reajustarse, porque necesita, y está feísimo decir estas cosas, pero hace falta su propio ejército, porque se tiene que defender, pero tiene que invertir en reformar su economía y además ser más Mercosur, como bien habéis dicho, para gestionarse con el resto del mundo, con la América Latina, con África, con India, o sea, con toda esta gente que de verdad quiere negociar. Pero claro, está suponiendo un cambio de paradigma tan grande, el tener que acabar de tener subcontratado la defensa con los Estados Unidos, que hemos vivido muy bien, y claro, esos eran 800.000 millones, eran los que decía Draghi o Letta, no sé, claro, estamos, cuidado, ¿de dónde salen 800.000 millones? Porque todo esto el señor Rutte, está Rutte. Ese está un poco vendido al señor Trump, ¿no? Rutte está clarísimamente. Claro, Es un peón del señor Trump. Pero que acabar con la OTAN, que tantas veces se ha hablado en España, que España no es que haya sido, ha tenido sus momentos, con lo famosa que ha sido la OTAN en este país. OTAN no va a ser fuera. Claro, con lo famosa que ha sido la OTAN en este país, pero que acabar con la OTAN, que ha sido siempre una consigna o un discurso, o sea, que es que ahora mismo el que ha acabado con la OTAN es Estados Unidos. Entonces ya está, pues se ha acabado, tenemos que ser conscientes de que se ha acabado. Entonces, nosotros que queremos apostar por Europa, pero eso lo tienen que tener claro. Y es verdad, claro, es difícil. Y habrá países que se queden fuera. Hungría se tiene que quedar fuera, pues se quede fuera. Eslovaquia, entonces se queda fuera, pues perfecto. Pues se queda fuera. Fuera, no pasa nada. Se ha quedado fuera ya Reino Unido, si no pasa nada. Mucho más importante. Claro, o sea, que si usted no quiere estar, no está. Pero si entra con estas condiciones, sistema mayoritario, si no le gusta lo que se dice en el Parlamento Europeo, ahí hay una dejación de soberanía que la tenemos que asumir como sociedades. O sea, que es que luego decimos, no es que no nos gusta que venga una norma del Parlamento Europeo, no. O estamos o no estamos. Y el que quiera que esté y el que no, no. Y si en vez de 27 son 15, pues son 15. Pero habrá que tirar para adelante. Lo que tú dices, habrá que tener una línea estratégica y habrá que decir, por aquí vamos por aquí o vamos por aquí. Y el liderazgo que decía José Luis antes. Claro, pero para tener liderazgo hay que tener capacidad. ¿Hay capacidades? Pues Sí las hay. Capacidades sí las Yo hay. creo que las hay. Yo creo que capacidades sí las hay. Bueno, pues vamos a ser optimistas, que los optimistas, como sabéis, es un pesimista mal informado, pero... al revés. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos y en la próxima vez que nos juntemos, más todavía.